Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer tenerlos aquí como siempre. Y hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha sacudido los cimientos de las noticias del espectáculo turco, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les voy a contar es impactante. Hoy vamos a hablar de un gran susto, de una situación que dejó a todos en vilo, de rumores que corrieron como la pólvora, y de cómo la vida, a veces, nos sorprende de maneras inesperadas. ¿Están listos para sumergirnos en este drama? Pues quédense conmigo. Pero antes de empezar con todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo nuevo, ningún chisme jugoso, ninguna novedad de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse nada, y únanse a esta gran familia. Me encanta tenerlos aquí y quiero que sean parte de esto. Ahora sí, arranquemos. Todo comenzó con un rumor que circuló en redes sociales y medios de comunicación turcos con una fuerza tremenda. La noticia era alarmante e impactante. Se decía que Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Erkencikus y muchas otras, había estado en una situación crítica al borde de la muerte. Imaginen el impacto, el shock. Can Yaman, el hombre con esa sonrisa, ese físico, esa energía arrolladora, al borde de la muerte. La noticia, como era de esperar, se propagó rápidamente como un reguero de pólvora. Los fans, los medios, todos querían saber qué había pasado. ¿Qué enfermedad? ¿Un accidente? ¿Qué estaba ocurriendo realmente con esta estrella que parecía incombustible? La incertidumbre y la preocupación se apoderaron de todos. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, oraciones y muestras de cariño hacia Can Yaman. El hashtag #GetWellSoonCan Yaman se convirtió en trending topic en Turquía, y pronto se extendió a nivel global, demostrando el alcance de su fama y la lealtad de sus seguidores. Los detalles eran escasos al principio, lo que alimentaba aún más la especulación. Se hablaba de complicaciones médicas, de una enfermedad grave que lo había afectado repentinamente. Algunos medios insinuaron, sin confirmar, problemas cardíacos, otros, sin aportar pruebas, aventuraron la posibilidad de una enfermedad autoinmune. La situación se volvía cada vez más oscura y preocupante. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, intensificaron sus esfuerzos por obtener información, por contactar a los representantes de Can Yaman, pero todo era hermético. El silencio solo generaba más ansiedad. Los paparazzi, cual sabuesos incansables, acechaban a las puertas de su residencia, buscando una imagen, una declaración que pudiera confirmar o desmentir los rumores. La información oficial, como suele ocurrir en estos casos, tardaba en llegar. Los representantes de Can Yaman, con toda la razón, se mostraban cautelosos, protegiendo la privacidad del actor y tratando de controlar la información que se filtraba. Esta prudencia, aunque comprensible, solo conseguía aumentar la tensión y la incertidumbre. Los fans, desesperados por saber algo, se aferraban a cualquier rumor que circulaba en Internet, incluso a aquellos que carecían de fundamento. La especulación se desató, foros de fans, grupos de redes sociales y páginas web dedicadas a las noticias del espectáculo turco se inundaron de teorías, conjeturas y análisis, muchos de ellos basados en la pura especulación. En medio de todo este revuelo, y como era de esperar, surgió otro nombre, Demet Özdemir. La compañera de reparto de Can Yaman en Erkencikus, una actriz también muy querida y respetada en Turquía. Demet, que había compartido con Can una química innegable en pantalla, una amistad que trascendía el set, era naturalmente una figura clave en este drama. La noticia del supuesto estado crítico de Can obviamente también la había impactado. Se rumoreaba que Demet estaba muy preocupada, que incluso había intentado contactar a Can o a su círculo cercano para saber qué estaba pasando y ofrecer su apoyo. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, construida a lo largo de la grabación de Erkencikus, había conquistado los corazones de millones de espectadores. La química entre ellos, la naturalidad con la que se relacionaban, la forma en que se complementaban en pantalla, generaron un fenómeno fan sin precedentes. Los seguidores de la serie, conocidos como Candem, creían fervientemente en la posibilidad de que su relación trascendiera la ficción.
Aunque ambos actores siempre mantuvieron una actitud profesional y respetuosa, la conexión entre ellos era innegable. Por lo tanto, era lógico que la preocupación de Demet por Can fuera uno de los temas más comentados en las redes sociales. Los medios de comunicación, conscientes del interés que generaba cualquier información relacionada con la pareja, no tardaron en especular sobre el impacto emocional que la noticia había tenido en Demet. Se publicaron artículos, se hicieron entrevistas y se emitieron programas de televisión en los que se analizaba su reacción y se intentaba descifrar el grado de preocupación que sentía por su excompañero de reparto. La prensa rosa turca, siempre ávida de detalles sobre la vida privada de las celebridades, no dudó en especular sobre la posibilidad de que Demet hubiera intentado contactar a Can, o incluso que hubiera ido a visitarlo en secreto. ¿Y qué sucedió realmente? Aquí es donde la historia toma un giro que, aunque alivió la angustia inicial, no dejó de ser impactante. Finalmente, después de mucha especulación y angustia, llegó la información oficial. ¿Y qué creen? No era exactamente lo que se había difundido inicialmente. Resultó que Can Yaman había sufrido, en realidad, una severa intoxicación alimentaria. Sí, una intoxicación, algo que, aunque grave y muy doloroso, distaba mucho de la idea de una situación al borde de la muerte. Imaginen el alivio, la inmensa tranquilidad que sintieron sus fans y todos los que lo estiman al conocer la verdadera causa. El shock inicial dio paso a una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque la situación no era tan grave como se había imaginado, preocupación porque la intoxicación alimentaria, aunque no mortal, podía ser muy dolorosa y debilitante. Sin embargo, la experiencia fue lo suficientemente fuerte como para asustar a todos. La intoxicación le causó fuertes dolores abdominales, vómitos, diarrea, fiebre y malestar general. Tuvo que ser atendido por médicos y, por supuesto, obligó a Can a guardar reposo. Aunque no hubo un riesgo vital real, la gravedad de la situación inicial y la desinformación generaron un gran impacto mediático. La noticia de que Can Yaman había sido hospitalizado, aunque por una causa menos dramática de lo que se había especulado, siguió generando titulares y comentarios en las redes sociales. Los medios, ahora con información precisa, se centraron en describir los síntomas de la intoxicación alimentaria, en dar detalles sobre el tratamiento médico y en analizar las posibles causas. Y es aquí donde el asunto se relaciona directamente con Demet Özdemir. El rumor de que Demet estaba sumamente preocupada y tratando de contactar a Can, aunque nunca fue confirmado directamente por la actriz o sus representantes, cobró sentido. La cercanía que existía entre ambos, la preocupación natural de una amiga y compañera de trabajo, eran completamente comprensibles. Aunque no había pruebas de que Demet hubiera intentado comunicarse con Can, la especulación de los medios y la reacción de los fans se basaban en la lógica de su relación. ¿Cómo no iba a estar preocupada Demet por la salud de Can? ¿Cómo no iba a querer saber qué estaba pasando? En este punto es importante señalar la importancia de contrastar la información. Vivimos en una era donde la información, a veces, se difunde a la velocidad de la luz, pero no siempre es precisa. Los rumores pueden tomar proporciones gigantescas, y es crucial que, como espectadores, como seguidores de las celebridades, sepamos discernir entre la verdad y la especulación. La viralización de las noticias en las redes sociales, la inmediatez de las plataformas digitales y la proliferación de noticias falsas hacen que sea aún más importante verificar la información antes de creerla. La desconfianza en los medios tradicionales y la polarización política han contribuido a un clima de desinformación, donde la verdad a menudo se diluye y se manipula. El caso de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de esto. Un rumor, aunque finalmente desmentido en parte, generó un gran impacto, despertó la preocupación de miles de personas y puso de manifiesto el gran cariño que el público siente por estas estrellas. La rapidez con la que se difundió la información, la falta de confirmación oficial y la especulación de los medios de comunicación contribuyeron a la creación de un ambiente de incertidumbre y ansiedad. Además, este incidente nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de cuidar nuestra salud y de estar atentos a las señales que nos envía nuestro cuerpo. La intoxicación alimentaria, aunque no siempre es grave, puede ser muy dolorosa y debilitante. La importancia de mantener una dieta equilibrada, de consumir alimentos frescos y de tomar precauciones para evitar infecciones alimentarias es fundamental. La salud, al fin y al cabo, es nuestro bien más preciado. Y por supuesto nos muestra la importancia de la amistad y el apoyo en momentos difíciles, como el que vivió Can Yaman. La reacción de sus fans, las muestras de cariño,
las oraciones y los mensajes de apoyo demuestran la importancia de la conexión humana y la solidaridad. En momentos de enfermedad y dificultad, el apoyo de amigos, familiares y seguidores he de ser un gran consuelo y una fuente de fortaleza. Pero volviendo al presente, ¿qué pasó después? Can Yaman, tras recuperarse de la intoxicación, agradeció públicamente las muestras de apoyo de sus fans. Reapareció en redes sociales con mensajes tranquilizadores y fotos que mostraban su recuperación. Demostró una vez más la fortaleza y profesionalismo que lo caracterizan. Can Yaman, con su habitual carisma y simpatía, publicó en sus redes sociales mensajes de agradecimiento a sus fans, a sus médicos y a todas las personas que le habían brindado su apoyo durante su enfermedad. En las fotografías que compartió, se le veía recuperado, sonriente y con una energía renovada. Este gesto de gratitud, que llegó desde su corazón, no solo tranquilizó a sus seguidores, sino que también fortaleció la relación entre él y su público. Demet Özdemir, por su parte, continuó con sus proyectos profesionales, manteniendo, como siempre, una actitud discreta y profesional ante la situación. Aunque no hizo declaraciones explícitas sobre el tema, su cercanía con Can era evidente. Demet Özdemir, fiel a su estilo, no hizo comentarios públicos sobre el incidente. Sin embargo, su silencio no fue interpretado como indiferencia. Los fans, conscientes de la relación que existía entre ella y Can, sabían que, aunque no lo demostrara públicamente, la preocupación de Demet era genuina. La discreción de Demet es una de las cualidades que más aprecian sus seguidores. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado el gran susto que sacudió al mundo del espectáculo turco, el impacto de los rumores, la preocupación y la posterior recuperación de Can Yaman. Hemos visto cómo la noticia de una supuesta situación al borde de la muerte generó un revuelo mediático importante y cómo Demet Özdemir, con su silencio y su posible preocupación, también estuvo en el centro de la atención. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Hemos aprendido una vez más la importancia de la veracidad en la información, la fragilidad de la vida y el valor de la amistad. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo constante. El cariño y la fidelidad de la audiencia son el motor de mi canal. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Qué les pareció la reacción de los fans? ¿Creen que los medios de comunicación deberían ser más cautelosos al difundir información no confirmada? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones. Y para finalizar, no olviden, denle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.